del único que ha bajado de 47 segundos este año. Ignacio Sarmiento. Del Playas de Jandía. Diego Cabello del Playas de Castellón. Este es Pau Fradera. Este es Antonio Manuel Reina, el hombre que en este invierno ha optado por el 400 con esa marca de 47.75. Obviamente podría de conseguirlo. Estará ahí luchando por la victoria con Santi Ezquerro y Maru Jakpor. Este es el vigente campeón de España y Maru Jakpor. Este año 47.10, acercándose poquito a poco a ese objetivo de rebajar la barrera de los 47 segundos en la prueba de las 2 vueltas al anillo en la pista cubierta. Antonio Reina, que tuvo un mal año 2009, las lesiones no le han dejado el viejo continente. ¿Listos? La puesta en acción, obviamente no está acostumbrado un hombre de 800 como Antonio Reina al pistoletazo de salida. Esto le ha perjudicado notablemente, pero ahí va en acción la carrera con Santi Ezquerro, que busca y que va a conseguir la calle libre en primera posición, seguido de Pau Fradera y de Maru Jakpor. Interesantísimo tramo final de la carrera. Santi Ezquerro, que va en primera posición, claro dominador del ranking. Segundo es Maru Jakpor. Se promete apasionante esos últimos instantes y cómo viene remontando Antonio Manuel Reina, luchando por la tercera posición con Pau Fradera. Se va a llevar el título de campeón de España Santi Ezquerro. Segundo va a ser impresionante Antonio Reina. 46.83 para Santi Ezquerro. Qué sensacional carrera, mejorando de nuevo su marca de la temporada, ratificando el por qué tiene el billete asegurado para el Mundial de Doha. Sensacional también Antonio Manuel Reina. Qué bien, qué placer ver al sevillano otra vez ahí en gran estado de forma. Sensacional Antonio Manuel Reina y este hombre que ha mejorado notablemente en la final su registro de la temporada. Se hundió en los instantes finales Maru Jakpor. ...46.83... Genial. Santi Ezquerro, ratificando así su condición de líder español de la especialidad, recibiendo la felicitación de un Antonio Reina, del que estamos deseando ver los resultados para comprobar si ha sido capaz de mejorar su registro de la presente temporada de 48.08.